Bueno, comenzamos. A mí, Alicia Lagarrigue me avisó una semana antes de que tenía que coordinar porque la anterior tuvo un pequeño esguince, un problema de salud, y entonces, así que no tuve mucho tiempo de leer todo el libro, que algunas cosas pude leer, y me parece muy interesante lo que aportan y lo que vamos a compartir. Lo que voy a decir antes de... El orden va a ser primero, este, eh, digamos, Alejandra Gómez, después comentará este, Valenti, y luego Leonor Valenti, y luego va a comentar, va a hacer un cierre, Susana Voss. A mí me parece como cosa importante, algo que comenté con Susana Voss hace 2 semanas cuando nos encontramos en la biblioteca de APA, que de alguna manera este libro da cuenta dentro de un gran pensamiento que es el psicoanálisis contemporáneo. El psicoanálisis contemporáneo tiene lo mejor del psicoanálisis inglés cuando los post-lacanianos vuelven a Winnicott y a Bion. Hay varios autores que ustedes citan del pensamiento inglés, lo retrabajan a la francesa y tenemos Bergeret, Green, Joy McDougall, etc., ¿no? Lo que yo podría decir como introducción, que el psicoanálisis clásico freudiano es un recorte, nada más, de mi punto de vista, corresponde al retorno de lo reprimido, de las neurosis. El psicoanálisis contemporáneo, de mi punto de vista, o de otros autores también, lo dice específicamente Roussillon, corresponde al retorno de lo escindido, de lo que se sucedió en las etapas muy primitivas del psiquismo, que es el psicoanálisis en general contemporáneo. Dentro de ello está la transmisión transgeneracional y también los autores vinculares franceses como Caes y Ancier, fundamentalmente Ancier. Bueno, me parece en el sentido que este libro abre la puerta, como otros libros, como todo un desarrollo que felizmente tenemos en APA, a través de Uribarri, de Maruco, de Genaro, de Espacio Roussillon, de Espacio Winnicott, de justamente el pensamiento contemporáneo, que creo que es lo más vigente de nuestro poder científico en este momento, y tenemos que hacer uso de él, porque en otras sociedades no se lo ve con tanta profundidad como nosotros trabajamos la obra de Green, de Roussillon, de Winnicott, etc. Esto lo quería decir como una especie de defensa de APA en ese sentido, ¿no? Con respecto a la primera comentadora, vamos a dar la palabra a Alejandra Gómez. La presento, es psicoanalista de nuestra sociedad de APA, de FEPAL y de IPA. Es ex integrante y luego secretaria y actual coordinadora del Departamento de Psicosis. Es integrante de la Comisión de Investigación de FEPAL en la actualidad. Supervisora del Hospital Ferrer, actualmente. Médica psiquiatra, ex presidenta y actual vicepresidenta del capítulo de interfase entre neurociencia y psicoterapia de APSA, lo cual me parece importante con respecto a lo que nos ayuda la neurociencia a validar el psicoanálisis, y magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro. Por lo tanto, para introducirnos a esto, doy la palabra a Alejandra Gómez. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Buenas noches a todos. En primer término, quiero agradecer sinceramente la oportunidad que me ha dado Susana, de estar aquí hoy con ustedes comentando este libro, Desafíos, este libro que tenemos todos, Desafíos en la Clínica Psicoanalítica, escrito por dos autoras tan respetadas, admiradas y queridas, que son Susana y Perla. Para mí también es un desafío estar acá. Me une a ellas no solamente la gran admiración que les tengo, voy a usar el presente, como personas y psicoanalistas, sino también y fundamentalmente un profundo, sincero y auténtico lazo afectivo. A mí haberlas conocido me ha transformado como persona
y me ha formado como psicoanalista y psicoterapeuta. Así que muchas gracias, Susana. Gracias. Esta noche está muy presente, pero no solamente en los escritos de la página de este libro, sino también en este emotivo recuerdo de todos nosotros. Bueno, comentar un libro, ¿no? Siempre es un ejercicio de lectura, de elaboración, de transmisión, compartiendo lo que resuena, lo que inquieta, lo que deja huellas. Y este ha sido un libro hecho de a dos en un entramado que se muestra acá. Todos lo tenemos en la portada, en este cuadro de perla, ¿no? Este entramado de dos que están acá desde la tapa, desde el inicio, desde la obra de arte. Y está dedicado, además de los seres queridos de las autoras, está dedicado también a nosotros, porque dice a todos los que trabajan en curar y cuidar. Aquí estamos, dedicados del libro. Está escrito entre dos amigas, dos analistas, psicoterapeutas. Es un desafío ampliamente cumplido para pensar la clínica, las diferentes teorías que la sustentan y la terapéutica de lo que definen las autoras como la práctica analítica actual. Ahora me voy a poner un poquito así, llego. Bueno, las vicisitudes de la práctica están planteadas con solvencia y con mucho compromiso, y en cada capítulo muestran, cuestionan, fundamentan teóricamente y puntualizan los abordajes, proponiendo así una perspectiva rigurosa, ética, responsable y actualizada de la misma. Y lo transmite en un lenguaje muy claro, muy ameno. Se entiende los dilemas de la clínica de estos pacientes situados en la frontera de lo analizable, los pacientes límite, los pacientes graves. Nos comparten para ello la apoyatura teórica desde Freud hasta los numerosos psicoanalistas post-freudianos, cuántos autores que hay en el libro leídos y citados, montones, que apoyándose estos, bueno, lo que acaba de decir Ezequiel, ¿no? Los últimos escritos del maestro indagan y profundizan en el estudio de los trastornos constitutivos del yo. Hay igualmente muchísimos casos clínicos, pero no son viñetas, no solamente viñetas, sino una forma de pensar el psicoanálisis como una práctica viva en tensión con el malestar actual, con los límites del encuadre, trayéndonos así esas nuevas formas de sufrimiento. Bueno, el libro tiene un prólogo muy valioso de la licenciada Cristina Rosas de Salas, que nos introduce al texto con una lectura sensible y lúcida de lo que allí va a desplegarse, y 11 capítulos más. Yo voy a hacer una muy breve puntuación de los capítulos. En el primero, la introducción, las autoras se presentan como dos psicoanalistas haciendo psicoterapia, tratando a pacientes cuya demanda no es el análisis, sino el sufrimiento. Esto es importantísimo. Focalizando en este de a dos, la relación como analista, y ellas dicen que es la cuarta pata. Y después hay tiempo, yo quiero compartir con ustedes una anécdota personal con Perla, que la conocí mucho. Los sujetos en las fronteras de lo analizable, bueno, los describo, los conocemos, poseen este déficit de la constitución en la identidad, gran precariedad yoica, mecanismo de defensa primitivo, sufrimiento extremo, que buscan anestesiarlos con soluciones adictivas somáticas, pasajes al acto, el acto sobre la representación, angustias desbordadas, y el abordaje que está en todo el libro, en el abordaje demandan sostén y contención más que intervenir con asociación libre y atención flotante e interpretación como únicas herramientas. Así el análisis, dicen las autoras, es un punto de llegada, y esos severos traumas infantiles lo asocian, y ahora vemos los autores que eligen, con los fallos ambientales. En el capítulo 2, las mochilas teóricas. Bueno, aquí están la cantidad de autores citados que después siguen en el resto de los capítulos. Toman desde Helen Deutsch, concepto de falso self, Ferenczi, técnica activa, Otto Fenikel, trastornos del carácter, bueno, Klein, psiquismo infantil, temprano, mecanismos de defensa que aportan disociación, negación, omnipotencia, idealización, introyección proyectiva. De Ferrein, un autor, bueno, que por ahí no está tan claro, pero no está tan leído, si bien aquí tenemos un espacio Ferrein,
el concepto de pulsión buscadora de objetos explicaría en los pacientes fronterizos esta catástrofe con el objeto no encontrado o la carencia del objeto primario. Citan a Robert Knight, Lacan con pacientes fronterizos Knight, Lacan con el aporte de la psicosis, Maleval, locuras histéricas, Kerber, funcionamiento limítrofe como estructura, pero lo que yo entiendo que son los autores de cabecera de las autoras son Green y Winnicott. Sí, Green con este aporte de fronterizo, entre otras cosas, ¿no? Como ese límite móvil, el concepto de desinvestidura, escisión, desmentida, mecanismos psíquicos de base, ¿no? La actinina, el actin-out, y un aspecto muy importante, un concepto, el valor de la contratransferencia, que aparece en toda la obra, como herramienta Princeps en el tratamiento. Bueno, paciente prototípico, que ya no es Edipo, sino Handel. Bueno, de Winnicott se toma el analista de los fronterizos, según Green, todos los aportes en relación al fallo ambiental, las patologías del falso self, que es lo que él retoma de Helen Deutsch, las patologías de los trastornos de la dependencia absoluta a relativa. Y bueno, y pasamos al capítulo 3, en donde sí toman la contratransferencia y posición de las autoras, instrumento esencial en el proceso terapéutico, particularmente en el abordaje de pacientes graves. Desde Freud, ¿no? Desde el Freud de 1910, que recomendaba dominar esta contratransferencia, autoanálisis, hasta, bueno, los autores que han tomado la contratransferencia, Racker, Heyman en los 60, 61, concepto de campo, Sandler de los Barange, Sandler con el concepto de juego de roles. Para las autoras esto es muy importante y hay, en el capítulo siguiente, hablan del impacto corporal de la contratransferencia, con dos muy interesantes ejemplos clínicos. Un niñito de 4 años, intuyo debe ser paciente de Susi, cuya agresividad incoercible ha llegado a romper la clavícula del analista al finalizar la hora de juego. Lo que hizo fue yo tenía un consultorio en el segundo piso y este chiquito siempre me pedía que lo llevara en UPA, y un día lo que hizo fue cruzar la pierna en el medio de la escalera y nos caímos los dos. Yo instintivamente hice así, digamos, él no se lastimó, se puso a llorar. Pero bueno, yo tuve una fisura de clavícula que no pasó después más nada que eso, pero sí, estaba muy claro, un pibe adoptado muy grave, digamos, estaba muy, muy claro la necesidad de sostén al mismo tiempo que la destructividad. Llega diciendo se puede romper, ¿no? ¿Se puede romper? ¿Eh? Sí. 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 Bueno, y la otra Y la otra paciente, que entiendo que debe ser de Perla, es una mujer de 40 años que describía situaciones siniestras y ¿no? Con muy poca simbolización, y la analista lo que transmite es que empieza a tener sensaciones corporales, ¿no? Suspensión del pensamiento posterior a la escucha de la sesión. Bueno, pacientes víctimas de ese desamparo original parecerían existir en tanto estén enfermos corporalmente o severamente agredidos. Y nuevamente, en todo el libro aparecen los casos clínicos, la explicación teórica y el abordaje. Y en el abordaje lo que plantean es el uso de construcciones, ¿no? Tratar de, a partir de las construcciones, de ir por vía del porre, llegar a posterior un análisis. Sigo. Capítulo de recuerdo, repetición y elaboración, 9 casos clínicos, ahí en donde muestran cómo este paciente que no puede rememorar, muestra en acto la situación traumática y
puede ser revivida en análisis y puede ser elaborada en análisis. Capítulo 6. Maravilloso. ¿Cuántas miradas psicoanalíticas puede haber sobre un mismo? Entonces, las autoras toman, además de 2 casos freudianos, El hombre de los lobos y Dora, la mirada posible, porque bueno, la mirada posible, la mirada de Winnicott y de Green. Y después lo mismo hacen con una paciente, Mariana, que es una paciente de Susana, y detallan el caso clínico y la mirada de 3 autores, Freud, Green y Winnicott. Bueno, en el 7º capítulo, la escisión de la que hablaba, ¿no? El último Freud, la escisión de la que hablaba Ezequiel, y que luego toman los post-freudianos. Un concepto importantísimo. Para Winnicott es lo opuesto a la integración del yo y evidencia el fracaso ambiental. Green, bueno, habla de lo negativo ahí, donde el lado negativo de las relaciones, ¿no? Que sería esa no manta, eso que no hay. También en este capítulo hablan de Roussillon y las agonías primitivas. En el capítulo siguiente, interesante, está escrito con otra colega, Judith Sewatz, y habla de el soma como un huésped no invitado, y habla de la paradoja constituida por la irrupción de organicidades muy graves cuando el análisis avanza y el paciente mejora. Es decir, al ir modificando esos mecanismos de defensa en donde el paciente mejora, hay una irrupción somática. El capítulo 9, y ya voy terminando, habla de infancias y adolescencias, en donde se pueden empezar a encontrar esos fallos ambientales en niños, sobre todo, que hay tantas consultas que después devienen en estos sufrimientos que vemos en el departamento de psicosis también, ¿no? Bueno, y en adolescentes, ¿no? No habría esta abdicación de funciones de los padres. El capítulo siguiente, interesante, retoma el concepto de mundos superpuestos de Puget en 2 momentos de la historia del país, que es el 2001 y la reciente pandemia. Y el capítulo 11 también me gustó mucho porque habla de la interdisciplina y me parece interesantísimo revalorizar el trabajo de la interdisciplina. Las autoras dicen que tanto la psiquiatría, el psicoanálisis y también aportan las neurociencias muy actualizadas, se benefician mutuamente con conceptos que pueden ser leídos desde distintas disciplinas y de distintos ángulos. Toman a Winnicott, en donde sostiene que la contribución más grande del psicoanálisis a la psiquiatría es la destrucción de las entidades. Bueno, después se volvió a recomponer el tema de las entidades psicopatológicas en la psiquiatría. Y aportan 2 casos clínicos de 2 pacientes que se benefician con un tratamiento psicofarmacológico y que lo habilita a proseguir el análisis. Y para finalizar, un aporte muy importante que toman de las neurociencias tiene que ver con rescatar el concepto de memorias implícitas, memorias procedimentales, en tanto constituyen una modalidad de memoria primitiva que no accede a la palabra, si bien se tienen durante toda la vida, son las de los primeros 2 años de vida, 3 años antes del lenguaje, y se construyen lentamente por repetición, aparecen en entrenamiento de capacidades reflejas, motoras, perceptivas, en esta relación con el otro, en esto de estar con el otro. No se expresan en palabras, no se pueden rememorar, sino mediante la ejecución de esas tareas inconscientes, y he aquí un posible correlato neurobiológico de aquello que las autoras hablan de la expresión en acto, ¿no? Los pacientes que no pueden relatar, que muestran esta situación en la vida y después en la transferencia. Y para finalizar, quiero compartir que Desafíos en la Clínica Psicoanalítica es un texto que transmite experiencia y solvencia de las autoras como psicoanalistas, que son ávidas lectoras de todas las voces del psicoanálisis, que nos trasladan y nos ceden muy generosamente la experiencia clínica, la teoría y las recomendaciones técnicas.
un libro que se lee completo. Yo le decía a los colegas del departamento, uno lo lee bien, lo subraya, lo deja cerquita y después lo relee varias veces. ¿Por qué? Y porque encuentra la clínica, encuentra la teoría que la sustenta. Es un libro que sostiene, que acompaña, que ilumina. Está escrito desde la transferencia con el psicoanálisis mismo, con entusiasmo y compasión. Muchas gracias, Susana. Perla. Gracias, Ale. Bueno, gracias por tu excelente presentación, Alejandra. Y ahora le damos la palabra a Leonor Valenti de Grief. La presento, es médica de la UBA, licenciada en medicina, título universitario oficial de España, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional, FEPAL y APA, especialistas en niños y adolescentes, profesora titular en función didacta del Instituto de Psicoanálisis de APA, miembro del Consejo de Evaluación de Trabajos Científicos para el Anuario y la Revista de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la UBA en el periodo 2006-2016, publicaciones nacionales e internacionales con y sin referato en distintos lugares, miembro permanente de la comisión organizadora de los encuentros Winnicott latinoamericanos, miembro del grupo de estudios intersocietarios de Latinoamérica sobre el pensamiento de René Roussillon y actual coordinadora del espacio Winnicott. Bueno, con estos antecedentes vamos a escucharla a Leonor, con todo gusto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hace mucho que no venía a APA en forma presencial, pero era Susana y Perla. Les digo que estoy emocionada. Siento a Perla presente. Me emociono, pero porque no es solo el libro evoca a dos excelentes personas, a dos excelentes compañeras, a dos excelentes amigas, hermanas de la vida, que ponen, como dice en la contratapa, placer, pasión y compromiso en las tareas que las convoca, que es afrontar el sufrimiento humano. Entonces, dicho esto, y con toda la emoción que merecida, yo creo que es un tributo a Susana y a Perla. La ama. Y aparte está acá. La trasciende el libro. Está acá, está allí, está en nosotros. Bueno, ¿qué decir del libro? Es un libro que es muy rico, que las autoras donde definen las autoras conceptos, los despliegan y transmiten de una manera rigurosa y clara todo un entramado complejo conceptual. Hacen desarrollos del texto. El texto tiene una lógica interna que hace que su lectura sea amena, sea que uno tenga ganas de leer. Nos hacen partícipes de la lectura. Del entre dos, serían ese entre dos amigas, entre dos colegas, y el lector que está invitado a presenciar este diálogo entre ambas. Me llamó la atención la atención en cuanto a una gran, cómo fueron tratados tantos conceptos, la erudición, toda la historia, las veía trabajando. Las veía trabajando porque no es solo la historia del arte como se hacen las tesis, que uno hace la historia de un concepto, es la historia del concepto y de los autores, no solo los contemporáneos, no solo los contemporáneos. Entonces, habla de toda la habilidad, ¿no? De toda esa fineza profesional que tienen y generosas, porque lo comparten.
Esto en cuanto a los textos, que yo decía, bueno, todos los capítulos, aunque sean que Alejandra hizo muy bien en enumerar, yo no numero, porque era muy vasto, me detenía en cada uno y me daban ganas de seguir a mí también. ¿Qué cosa? Lo que hicieran. Son dos investigadoras, dos exploradoras del psicoanálisis. Y ahora después voy a decir otra cosa. El tratamiento de los conceptos que realizan facilita la comprensión de estos temas complejos, con todo lo que esto significa. Toman el sentido original del texto y de sus referentes, los autores referentes, grandes autores del psicoanálisis, con el valor agregado de hacer su propia interpretación, que nos brindan generosamente a quienes los leemos. El libro está cuidadosamente estructurado. La lectura, ya dije, resulta amena, interesante y coloquial. Podríamos decir que las autoras dialogan con los lectores, haciéndonos pensar, relacionar e interrogarnos. Tienen el mérito de despertar nuestro interés y además nos inducen a abordar lecturas enriquecedoras. Es importante la selección y el desarrollo que han hecho de los conceptos teórico-clínicos, como también su aplicación en la práctica. La clínica constituye la línea directriz que atraviesa todo el texto. El libro es, ¿no?, Desafíos en la clínica psicoanalítica. Entonces, lo leí de esa manera, atravesándolo, y decía, hasta todo eslabonado, y se veía muchos, infinidad de ejemplos clínicos que hay, cada uno más rico que el otro, ¿eh? Muy bien. En psicoanálisis, recordé a Nacio, cuando dice, ¿qué es un caso clínico? Es algo que a mí me gusta, que vos sabés que es un caso clínico. Dice, un caso clínico es una experiencia singular, escrita por un terapeuta para dar testimonio de su encuentro con un paciente y apoyar una innovación teórica, ya sea que se trate, puede ser un informe, una sesión o el desarrollo de una cura. Esto lo representa el caso. Un caso siempre es un escrito que apunta a ser leído y discutido, que es lo que estamos haciendo hoy. Un escrito que en virtud de su narrativa pone en escena una situación clínica que ilustra una elaboración teórica, que es lo que nos decía Alejandra. ¿Cuáles son las funciones del caso clínico? Esto al decir Renacio. Tiene una función didáctica, una función metafórica, y hay una que yo rescato, que me encantó, que es la función heurística. Entonces busqué heurística. Y de acuerdo a la Real Academia Española, ¿no?, dice que la heurística es una estrategia que viene del griego euriskein, que significa encontrar y descubrir. Una heurística es una estrategia cognitiva que un individuo pone en práctica para abordar un problema complejo. Y yo creo que en eso nuestras compañeras han sido muy eficaces. Han encontrado este nuevo, porque siempre da un giro superador sobre lo ya dado en la heurística, y accedemos a un conocimiento que se construye en esto nuevo. Y a nosotros también como lectores, después de leerlo,
el caso, los fragmentos, las teorías, vamos construyendo nuestra heurística. Y como decía Laplanche, podemos tener nuestra metapsicología de bolsillo, cada analista. Cada uno seleccionará, lo hará, tendrá su estilo. El estilo viene de estilete, era aquello con lo que se marcaban, como en donde se marcaba la letra, el sello de cada uno. Cada escritor con su estilete, con su estilo, marcaba su identidad. Cada analista es singular. No todos somos iguales, todos somos singulares, pero sí hay algo que tenemos como tronco común, que es creer en el psicoanálisis, en el trípode, la formación teórica, el análisis fundamentalmente, que lo vamos a ver ahora con la contratransferencia, ¿no es cierto? Los referentes teóricos que tenemos, el intercambio con colegas, y eso va a ser todo a cómo vamos a responder en el eje transfero-contratransferencial, en lo que al analista cabe, ¿no? Con la contratransferencia. Eso también lo vamos a hablar. Vamos, lo va a hablar Susana. Pero justamente lo marcan y mucho, ¿no? Porque rescatan, dice, este libro trae 2 amigas trabajando a nivel personal, a nivel profesional, la clínica y la contratransferencia. Son los puntales que sostienen el libro, que están en la contratransferencia. Entonces me pareció importante porque ha sido bastante denostada, tomada en cuenta, y es valiosísimo como instrumento la contratransferencia, sobre todo en los casos que están en la frontera de la neurosis, ¿no? Y un poco más también. Entonces, donde lo simbólico, donde el mundo simbólico es pobre, donde la palabra, la semántica, la palabra no alcanza, y es allí donde uno construye, donde uno responde, ¿no? Y también, bueno, después vamos a ver lo de los afectos. Estoy excediendo ya, ¿no? Decime cuando pase. Bueno, entonces, ya termino porque yo no pude tomar todo. Digo, voy a tomar algo donde están las 2 analistas trabajando. El capítulo 4, donde estás vos, como a 4 más. Las Perla y vos comparten, vos a Raquel Sí, sí. y ella a Nora, creo que es. Sí, ese. Sí. Entonces dije, Ese bueno, impacto si es corporal. un entre dos, de este entre dos tomaré el capítulo 4, pero está vinculado con el 3, está vinculado con el 5. Hay un eslabonado. Yo tomé parte del 4 porque estaban las 2 juntas reflexionando sobre los casos, las sensaciones que tenían contratransferenciales, los tipos de respuesta que tenían, ¿no? Muy importante. Entonces, ahora sigo con el capítulo 4, donde te puse escenarios contratransferenciales. Tomó Alejandra mucho de la contratransferencia, todo el desarrollo del concepto, pero tomaron algo que me gustó mucho, de Sandler, el aporte de Sandler. La verdad que uno va descubriendo, porque yo dije, bueno, voy a leer a Sandler ahora un poco más, porque es el juego de roles que uno lo puede usar en terapias de pareja o con los niños, pero para trabajar en la contratransferencia a partir de poner en escena y juego de roles, con adultos me pareció muy interesante la propuesta. Y también muy interesante como un aporte para pensarlo, para discutirlo y para hablar, la contratransferencia de impacto corporal. Gran aporte. ¿Sí? Porque cuando se valida o no la contratransferencia de impacto corporal.
Partimos de Blecher, ¿no es cierto? Que dice, bueno, ustedes hablan de la contratransferencia complementaria, no actuar el objeto depositado, que es la otra, la concordante, sino la complementaria. Pero cuando hay algo que del cuerpo erógeno toma su escena en el cuerpo somático, o sea, dice Freud, el cuerpo somático presta su escenario al cuerpo erógeno. Aquello que no pudo ser tramitado psíquicamente, muchas veces, y lo sabemos, pasa al cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando le pasa al analista? ¿No? Estos afectos, ¿le pasa al analista o es una transferencia? Impactan en el analista de forma orgánica, vamos a decirlo así, porque nunca ha tenido palabras. Entonces, el analista responde contratransferencialmente, y acá entro con otro concepto, que es diferencia. Vos lo saben, que es porque fue junto a mí a 30 años. Siempre la miro porque sabe. Entonces, Ferencia en 1919 habla del control de la contratransferencia. O sea, el paciente dice, pone en acto, pone en escena, habla. Uno siente, puede tener asociaciones, porque tenemos una historia, tenemos un Edipo, tenemos un narcisismo, tenemos análisis, tenemos supervisores, tenemos teorías. Hay un montón de cosas que se juegan en la contratransferencia para ver cómo nos implicamos con un paciente. Entonces, Ferencia dice, bueno, recibimos lo que el paciente nos trae como comunicación, lo procesamos, ¿no? Y si esto no es nuestro, no lo reconocemos como algo que es un punto ciego, algo que nos pasa a nosotros, algo que nos implica, que tiene que ver, dicen, el autoanálisis. O yo creo que los buenos análisis, digamos, tratan por lo menos, ¿no? De que los puntos ciegos sean bastante leves, pero puede que no. Hay analistas que se angustian mucho con este tipo de pacientes, quedan paralizados. Un analista que tenga un ideal del yo muy elevado, son pacientes que los frustran, son pacientes que tienen pocos logros, son pacientes que requieren de mucha paciencia, de estar, necesitan de un reflecting back, de un espejarlos. Lo único que decía es agotador estar espejando, ¿no? A un paciente una y otra vez, pero es como una primera fase, un primer tiempo lógico de esos análisis cuando así lo requieren, para reconocer, es una forma de reconocimiento. Eso se ve en Roque y se ve en Nora, los dos pacientes que están en el capítulo 4. Uno de una manera, Nora dice, yo existo cuando estoy enferma, y Roque dice, Roque existe cuando le pegan. Da para más, ¿no? Porque pegan a un niño, te podría mandar con un montón de cosas. Entonces, estamos, cómo se juegan los escenarios, cómo trabajar estas contratransferencias. Ah, y muy bueno de las autoras que dicen que corresponderían, después se corregirá, aspectos escindidos a un inconsciente profundo que no ha sido reprimido porque nunca tuvo palabras, y respondería a un Freud de segunda tópica, yo y el ello, donde todo lo reprimido es inconsciente, más no todo lo inconsciente es reprimido. Esto es muy importante, página 19, yo y el ello, y a mí me encanta. Entonces, está muy profundo. Entonces, desde una segunda escena que vamos a constituir en el análisis, vamos a ayudar a que el sujeto pueda a lo mejor construir, descubrir o apropiarse de ese fragmento, porque no fue una escena que llegó a construirse, ni olvidado ni recordado,
que está con cargas móviles y que trata de volver e insiste perentoriamente en instalarse. Repetir es volver a pedir. ¿De qué forma la compulsión de repetición? Hay una salida vital, algo que buscar un enlace. También después podríamos hablar de otra cosa, pero en el caso de que traen las chicas, tiene que ver con el volver a pedir, ¿no? Y qué difícil es estar en estos primeros tiempos lógicos para después llegar a ponerle palabras, a incluir en un circuito de sentido psíquico a esto lo traumático que nunca tuvo palabras, ¿no? Es ponerle, hasta poder ponerle palabras a lo inefable. Y ya no tengo. Y bueno, después está Rebel con Susana y verla con Nora, y lo dejamos para después. Bueno, gracias. Leo. Bueno, primero quiero presentar a un ausente que es Perla Warnecke, que lamentablemente no tiene voz, pero tiene palabra escrita. Licenciada en Psicología, médica especialista en Psiquiatría, miembro titular en función didáctica de APA, ex docente adjunta del Instituto y miembro de APSA. Fue miembro de diversos departamentos de APA, secretaria del Instituto y el Centro Racker, integrante del espacio Bleichmar, coordinadora de grupos terapéuticos, autora de numerosos artículos presentados en congresos y simposios. Fue integrante del departamento de psicosis hasta su fallecimiento, que me acaba de decir Susana, que fue hace en agosto de 1922. Ahora pasó a Susana, que está presente y activa, con voz y palabra, licenciada en Psicología de la UBA, médica especialista en Psiquiatría, 2 títulos, miembro titular en función didáctica de APA y miembro de APSA. Es docente adjunta del Instituto de Psicoanálisis y es integrante del Centro Racker. Yo recuerdo cuando supervisó un caso cuando yo en esa época trabajaba algún paciente del Centro Racker. Actual coordinadora del espacio Winnicott, co-coordinadora. Siempre se lo echó sobre los hombros Leonor. Bueno, actual co-coordinadora con Leonor del espacio Winnicott, autora de artículos presentados en congresos de APA y de APSA, supervisora en servicios de psicopatología y hospitales, y actual consultora y coordinadora del foro de autores en el departamento de psicosis. Hizo una presentación maravillosa el año pasado sobre Roussillon, que me encantó. Cuando nos invitaron al espacio Roussillon, y yo también lo presento, me encantó. Bueno, doy la palabra a Susana Vos. Gracias. Bueno, yo primero quiero agradecer, realmente quiero agradecer a todos que vinieron en esta noche de frío. Quiero agradecer a todos que vinieron en estas noches de frío. Quiero agradecer mucho a Leonor y a Ale. Ale, no solo, a Leonor, que fue mi maestra de Winnicott toda la vida. Ale, que consigue que tengamos muchísimo trabajo en psicosis, pero que se haga con placer y con un lugar cálido y simpático. Y lo mismo digo, acá Ana dice que somos la escaloneta, porque eso también empezó con Alberto Álvarez, que era la gestión anterior de psicosis. Es un lugar donde hay muchísimo trabajo, pero estamos todos como entusiasmados y contentos, y con cafecitos y con un ambiente muy lindo y muy caracol, pero con mucha pasión. Bueno, también yo quería agradecer a María Malizade en el recuerdo. Fue mi primer supervisora en APA, y yo tenía un caso grave, está en el libro, es el caso Mariana, y yo hacía cosas heterodoxas porque era grave,
Y yo iba a la supervisión con muchísimo miedo, porque recién entraba, hacía poco tiempo que había entrado en APA y dije, esta cosa no tiene, ¿qué estoy haciendo acá? Hago psicoanálisis, ¿qué hago acá? Bueno, llevaba el material y Mariam no solamente lo aprobaba, sino enriquecía más y solamente se preocupaba si no era demasiado esfuerzo para mí. Así que además me cuidaba. También le quería, lástima que no se pudo comunicar, quería agradecer a Cristina Salas por el prólogo. No está. Porque en realidad cuando con Perla pensamos el libro, lo pensábamos como un testimonio y como un relato. Y Cristina le agrega que de este libro se aprende, entonces resulta que nos dice que es un legado. Y bueno, nosotros no lo habíamos visto así. Con Cristina teníamos varias coincidencias teórico-técnicas porque primero el libro estaba terminado, Perla ya estaba fallecida, y Cristina tuvo acá una exposición de clínica de autor que hay, ¿no? Varios. Y yo quería decir algunas cosas en las cuales, sin haberlo hablado antes, habíamos coincidido mucho. Uno era la flexibilidad en el encuadre, otro era la sesión, comunidad de trabajo, el valor de la palabra, pero no el único, porque el acto, el cuerpo, el delirio, esto en los pacientes graves también comunica, y a veces es lo primero que aparece. Y otra cosa que también coincido es el psicoanálisis como instrumento válido o privilegiado en realidad para aliviar el sufrimiento humano, y también entendemos que no es el único, que a veces tiene que estar complementado. Quiero agradecer a Marcelo, que está por acá, porque es nuestro profesor de computación, que se aguantó todos los líos que teníamos con la computadora en la casa de Perla, que nos arregló todos los líos, todos los quilombos que hacíamos. Perla sabía mucho más que yo, le gustaba mucho más lo online que a mí. Pero bueno, él nos arreglaba, nos sacaba del paso siempre. Bueno, yo les quiero contar que a mí me resultó muy difícil reconectarme con el libro, que no, que tardé mucho. El primer año no me podía conectar, porque el libro estaba recién terminadito y habíamos hecho en julio el primer contacto con la editorial. Y Perla fallece en agosto, lejos y de golpe. Con lo cual ni siquiera pudimos abrazarnos los amigos, que fue muy duro. Y yo sabía que acá en APA se la recordaba mucho a Perla en su labor institucional, pero yo sentía que si no traía el libro, si no lo contaba, me estaba guardando a Perla médica, a Perla clínica, y que yo tenía que traer. Alguien dijo, Cecilia Moya creo, que me dijo que la palabra de Perla esté viva. Y bueno, eso traté de hacer. Quería traer eso, quería traer a Perla clínica, enamorada del psicoanálisis y de la medicina, gustaba mucho la medicina, preocupada por sus pacientes, como dice por ahí, en la tarea de a todos los que cuidan y curan, ¿no? Conocí a Perla, creo que no teníamos 40 años todavía, en los grupos de tango que hacía Lalo Breyer. Le mandé todos los suma Lalo, pero no sé por qué no se pudo comunicar. Porque la conocí a Perla y Perla, cuando no teníamos lugar, ofrecía su casa, ella siempre ofrecía su casa, y esto lo sabe toda la gente de APA, yo sabía que Perla era psicóloga, yo estaba estudiando medicina y veo en la biblioteca libros de medicina. Yo sabía que Perla era psicóloga. Entonces pensé, otra loca como yo, que hace medicina después de psico. Y después de ahí, bueno, empezamos a compartir la vida con sus claroscuros,
pero bueno, teníamos todos los años nuevos juntas, las vacaciones en Gesell, primero en mi casita, que queda lejos del mar, y luego en el departamento que ella se había comprado cerca del mar, porque a ella le encantaba el agua, siempre quería cenar o comer al lado del agua. Y bueno, y todos los años nuevos, hasta el último, estuvimos ahí, festejamos en Gesell. Bueno, compartimos la profesión, las reuniones en su casa. Su casa estaba con las paredes con cuadros de su autoría y de sus maestros de arte, porque también pintaba mucho. La tapa es un dibujo de ella, que elegimos entre los amigos, porque nos quedamos con los dibujos, y entonces entre los amigos dijimos, a ver, ¿cuál les gustaba más? Bueno, fue bastante unánime y entonces lo pusimos en la tapa. La historia del libro, en realidad empezó, bueno, sí, escribíamos artículos. El primero que llevamos en realidad sí escribíamos artículos para congresos, simposios, pero el primero que fue aceptado por la IPA, digamos, en un congreso de la IPA, fue el de impacto, el impacto corporal, que lo escribimos con mucho temor, porque decimos, esto de meter el cuerpo del analista es medio raro. Pero bueno, resulta que lo aceptaron por allá por el 99 en un congreso en Chile, y entonces decimos, bueno, esto es contratransferencia de impacto corporal, pues lo vamos a meter con contratransferencia. En el libro lo hicimos el orden al revés, porque en realidad contratransferencia de impacto corporal es una forma de contratransferencia. Entonces el libro lo empezamos con contratransferencia en general. Bueno, y como artículo medio central, me parece, ¿no? Como artículo, como teoría, digamos, medio central en el libro. También, bueno, compartimos durante toda la vida grupos de amigos. Creo que quiero nombrar en especial al grupo que llamamos familiarmente el ex-Racker, porque estuvimos en la gestión del 2001 al 2004, justo en esa época, digamos, hicimos juntos algo con los desocupados, un trabajo con los desocupados, no a partir del Racker, pero estábamos nosotros en la gestión del Racker, y nos quedamos tan amigos que nos seguimos reuniendo después que dejamos la gestión, una vez por mes en cada casa, y solo se interrumpió por la pandemia y lo volvimos a hacer ahora después del 22. Creo que es como producto de este trabajo en común, ¿no? De trabajar en común. Se decidieron escribir. ¿Cómo nos decidimos a escribir? Porque cada una tenía como artículos medio sueltos que traíamos al simposio de APA. Hicimos juntas algunos. El primer trabajo sobre desocupación también lo hicimos juntos. Recibimos un poco de críticas, porque nos dijeron si queríamos ser asistentes sociales en vez de psicoanalistas. Nosotros decíamos, no, queríamos aportar el psicoanálisis a una situación social, que además era un mundo compartido. Sí, bueno, empezamos a darnos cuenta que podíamos escribir muy bien juntos. Y de ahí vino esto la primera fue el impacto corporal, y luego dijimos, bueno, pero esto es contratransferencia, y nos metimos a buscar autores teóricos de contratransferencia. Siempre tengo la imagen de trabajar en su casa, en una mesita, y con la biblioteca atrás, y ir buscando, a ver, ¿qué decía tal autor de contratransferencia? Y bucear, digamos.
en los artículos. Y bueno, y yo creo que dimos las dos muchas vueltas, estuvimos en varios lugares de APA, pero al final siempre volvimos a la clínica. Entonces estuvimos entre Racker y psicosis, o sea, como nuestros lugares en APA, ¿no? O sea, como la clínica. Del libro, en realidad creo que se dijeron todo, digamos. Lo único que hice fue seleccionar algunas frases de autores como síntesis o como guía, digamos, por ejemplo, nosotros decíamos, nos convoca la psicoterapia a pesar de que nuestro origen y formación fue el psicoanálisis, y es el psicoanálisis. Nos guiaba una frase de Winnicott en los fines del tratamiento psicoanalítico, que decía, él preguntaba, ¿qué era un análisis estándar? Comunicarse con el paciente desde la posición en que me coloca la neurosis o psicosis de transferencia. Pero el análisis es para quienes lo quieren, lo necesitan y lo permiten. El psicoanálisis no es un modo de vida. Él se alegraba cuando terminaba un análisis. Si no es así, soy un psicoanalista que trata de satisfacer las necesidades del paciente y será hecho del mejor modo cuando el psicoanalista está formado en la clínica estándar. Y eso es lo que queríamos hacer. De la contratransferencia, bueno, sí, investigamos a muchos autores, pero en realidad salió de las charlas. ¿Por qué nos decidimos a escribir? Porque nos pasábamos hablando de los pacientes, como teníamos mucha confianza entre las dos, no teníamos ninguna vergüenza de decir qué sentíamos por un paciente. Y decíamos, mira, a este lo quiero echar, no lo aguanto más. Y a este, en realidad, estoy deseando que venga. ¿Y por qué nos pasan estas cosas? Entonces, entramos a teorizar esto que charlábamos. Y bueno, y lo que encontramos es que la transferencia era un aliado, no era un obstáculo, porque en realidad arrojaba luz sobre aquello que los pacientes podían ocultar, pero que no podían evitar transferir. Y bueno, como no se podía evitar transferir, no se podía evitar la vivencia de la contratransferencia, eso es lo que tratamos de escribir. Acá nos guiaba una frase de los Baranger, tomamos mucho el concepto de campo de los Baranger, y nos guiaba mucho una frase de los Baranger que decía, la contratransferencia debe ser inhibida en su manifestación y condenada a un despliegue interno en el analista. Y una frase de Pontalis que decía, el proceso analítico es una situación en que el analista está comprometido en carne y consciente y hueso. Y nos pareció muy lindo, y eso es lo que trataba, ¿no? Y eso. Y en cuanto a después, en cuanto a la repetición, es como que nos animamos a darle vuelta al título de Freud. El título de Freud dice, recuerdo, repetición y elaboración. Nosotros dijimos, en estos pacientes primero es la repetición. O sea, lo primero que aparece, digamos, aparece la repetición. El análisis estándar es un punto de llegada. En realidad tratamos los aportes post-freudianos, pero basados, creo que el pilar de todo esto es el artículo Construcciones de Freud, donde dice que en todo delirio hay una realidad histórica. Y ya ahí partimos, ¿no? Bueno, en lo social tomamos el concepto de mundos superpuestos, tanto en las crisis económico-sociales como en la pandemia. En la pandemia lo que vimos es que no sé si se cumple tanto lo que dice Nacio de que las depresiones se van a terminar con el COVID, porque todavía vemos secuelas, sobre todo en los adolescentes que tenían que salir cuando había que quedarse en casa, o la exacerbación de mecanismos fóbicos y obsesivos. Y después, en la interdisciplina,
Lo que me parece que es muy importante es no confundir los avances de las neurociencias, que nos pueden ser muy útiles, y adjudicar todo a los negocios de los laboratorios. Es verdad que a veces necesitamos de los laboratorios, pero las neurociencias nos miran el mismo fenómeno desde otro lugar y son importantes. Me parece que en este momento las neurociencias lo que hacen, que nos asombra y nos place, es que se confirman muchas hipótesis desde el psicoanálisis. Por ejemplo, las neuronas espejo. Parece que las neuronas espejo fuera la base neurológica de las identificaciones tempranas, y de eso estamos hablando, identificaciones tempranas antes de la palabra, traumas tempranos. Y con esto quería terminar con una frase de Freud, que decía: dada la íntima conexión entre las cosas físicas y psíquicas, puede predecirse que llegará un día en que se abrirán caminos de conocimiento y de influjo entre la biología y la química hacia el campo de los fenómenos de la neurosis. Ese día parece lejano y por ahora no son inaccesibles desde el punto de vista médico. Bueno, esperamos que el deseo de Freud se cumpla. Bueno, muchas gracias, Susana. Voy a decir 2 palabras, pero quizás alguien del público quiera también decir algo que queríamos quedar. Quiero agradecer a Esther Romano, que forma parte de la comisión y que se encarga de redes, a quien no mencioné hasta ahora. Quería decir algo, que un desafío, hablando de desafíos, creo que un desafío, voy a contar una experiencia. Hay una psicoanalista francesa, Elisabeth Archie, que se dedica a la perinatalidad en un hospital en servicio de obstetricia en Francia de hace más de 20 años. Y creo que ahí está algo que tiene que ver con los traumas tempranos, que es la prevención. Cosa que tendríamos que repensar en psicoanálisis en prevención. Yo cuando estuve con ella, había tenido 2 casos de psicosis puerperal en el hospital cuando era residente. Yo le pregunté, porque ellos trabajan con la pareja de padres antes de la concepción, cuando van a la servicio de obstetricia a consultar, lo siguen todo el año del embarazo, los días del embarazo, y hacen un seguimiento postpuerperal, después del parto, y seguimiento posterior. Le pregunté si tenían psicosis puerperal, las bufé delirantes, y me dijo de que ellos trabajan, desaparecieron. Esto me parece importante. Sería bueno que APA invite a esta colega que está en Francia, como también la vía Josefina Finzi, también por ahí, que a ver qué nos puede decir al respecto. Sí, por eso la digo. Porque me parece que un desafío es la clínica del trauma temprano, la clínica de los 2-3 primeros años de la vida, la clínica previa, que es el deseo de los padres, y ahí tenemos la prevención como un horizonte a desafiar para el futuro. No será para mí, pero será para otros. Lo digo como un futuro. Lo que quería decir además es, ¿quién quiere comentar algo antes de cerrar esta hermosa velada? La prevención en los momentos de la vida, ¿no? Donde podemos hacer tantos trabajos y debemos hacerlo. En eso está el impulso. Pero me acordaba de verla mucho en que cada reunión nuestra del ex-Racker, una vez por mes durante ya va 20 años, y seguimos comiendo y digiriendo material clínico, pero que la habilidad era traer los casos difíciles. Perla, Susana, bueno, muchos casos que realmente al trabajarlos no se sabía qué hacer. Y hasta, bueno, las salidas que podían tener las terapeutas, en el caso, bueno, de Perla, Susana, lo mismo, era asombroso. Porque había cosas de sentido común que aparecían como primero y no quedarse atrasado en la técnica que hace que a veces uno diga que la psicoterapia no es psicoanálisis, ¿no? Cuando sabemos que es psicoanálisis.
que lo podemos hacer los psicoanalistas. Bueno, entonces el material de Perla me resultaba siempre atractivo, y también lo miro al colega que está acá, porque yo sé que trabajaban juntos, y ella te mencionaba mucho, perdón que no dije tu nombre, Pedro Aguilar, bueno, por otro lado también amigo, y sabíamos de los grupos que ustedes tenían, donde la casuística era muy grande y eran realmente muy difíciles de trabajar. Y saber apreciar el logro de un paciente que no puede hacer más que eso, pero eso es muchísimo. Bueno, la humanidad en primer lugar. Así que bueno, eso quería decir así, amigablemente. Gracias. No, gracias a vos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo quiero agradecer. Presentate. Soy María Isabel Bergagni. Quiero agradecer porque fue una mesa hermosa, a las presentadoras, con qué claridad y minuciosidad nos presentaron el libro, que a medida que las escuchaba me estimulaba por leerlo. Bueno, y a Susana, que conozco su compromiso con la clínica, con las problemáticas humanas más marginales, digamos, y creo que todo esto trasunta una profunda sensibilidad y humanidad, y seguramente el libro lo debe estar mostrando así. Así que los felicito. Hola, sí, Alberto Álvarez. Bueno, también quiero agradecer toda esta presentación hermosa y muy sentida, muy emotiva y muy clínica y amorosa, digamos, ¿no? Y bueno, quería dar como fe, diríamos, de que todo lo que hablaron acá es así. Yo he trabajado en algunos casos tanto con Susana como con Perla, y la verdad que era un lujo trabajar juntos. Bueno, después trabajamos en APA en psicosis, un montón, hasta que sorpresivamente perdimos a Perla. Pero hoy la recuperamos, ¿eh? Muchas gracias. Sé, Susana, todo el esfuerzo que te costó y la lucha y el dolor, pero estamos acá. Así que felicitaciones. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Yo quería decir además que quería agradecer a mis hijos que me acompañaron mucho y que me ayudaron, estuvieron siempre conmigo. Bueno, bueno, yo me sumo a las felicitaciones. Bueno, yo soy Ana Rosenfeld, para los que no me conocen. Me sumo a las felicitaciones, y en nombre de la escaloneta, quiero felicitar a Susana, y también a Leonor y a Ale por lo transmitido, ¿no? Porque coincido con María Isabel, cada una de las dos estimuló la lectura del libro. Vamos a leerlo, vamos a discutir, vamos a pensar. Y realmente la presentación del libro es un festejo. Es un festejo para la institución, es un festejo para las autoras, para los colegas, y es bueno que así sea. Yo recordaba que Perla llamaba a este grupo del departamento de psicosis, lo llamaba psicóticos de avanzada. Ahora lo recordé, ¿no? Psicóticos de avanzada, así nos decía Perla. Pero bueno, felicitaciones, y bueno, y enhorabuena. Allá, por allá.
Paulina. Pues, Bueno, me sumo a las felicitaciones, extraordinario. Bueno, tengo el gusto de trabajar con Susana en el departamento de psicosis y bueno, es un lujo. Y bueno, muchas ganas de leer el libro. Yo quiero hacer un comentario de algo porque el libro trata mucho de contratransferencia y clínica y Winnicott. Quiero comentar que leí en Winnicott algo que me impactó respecto de la contratransferencia, cuando él dice: no siempre que tengo un problema estomacal o que me duele el estómago tiene que ver con algo del paciente. No siempre que me duermo o que me aburro tiene que ver con algo del paciente. O sea, nos invita a repensar la contratransferencia y no tomarla excesivamente, en forma excesivamente lineal. Eso quería decir. Felicito. Por eso nos parecía importante que el analista tuviera en cuenta sus propias figuraciones, que sí está bien que vienen del otro, pero son de uno. O sea, me puede doler el estómago porque comí mal o porque estoy nervioso. hay una elaboración, no es Claro, aplicado solamente al paciente. No, yo lo que quería agregar, la verdad que es muy emocionante estar acá. Yo dije, le agradecí a Susana, dije que me uní a las autoras, una relación afectuosa muy fuerte. Yo tengo una anécdota con Perla. Cuando yo estaba haciendo los seminarios, tenía mis hijas chicas, en relación a la cuarta pata, ¿no? Y entonces corría, y me volvía y decía, ay, y entonces, bueno, un poquito uno se queja, que no. Y entonces decía, me tengo que ir corriendo en los seminarios para hacer, me dice, no. Usted tiene que faltar al seminario y no puede dejar de tomar el café. Es mucho más importante tomar un café con los colegas que lo que vaya a leer en el seminario, que lo lee después. Lo importante es el café. Muchos años con Perla, por eso hablé de la transformación. Casi 20 en distintos momentos. Transformación. Después la vida siguió, después hicimos compañeras en psicosis, y siempre con salidas, esas salidas donde uno dice, voy y me lo dejo, me quedo pensando, ¿no? Tengo otras, pero no las voy a contar. Pero esta me pareció muy linda, esta cuestión del vínculo, de compartir, de privilegiar el contacto a lo académico, que es cierto, lo académico uno lo puede leer. Eso quería decir. La cuarta pata no solamente la escribió, sino que la practicó, ¿no? Claro, decíamos que tendría que ser la cuarta pata del tipo. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias también, Leonor, por tu exposición, porque aporta también claridad a todo esto. Gracias. Bueno, me gustaría que Pedro Aguilar contara algo de los grupos. Porque era coterapeuta de Perla en grupos terapéuticos. Porque eso no lo incluimos en el libro y me parece que es otra faceta. Bueno, nosotros con Perla trabajamos en grupos durante 15 años. Empezamos con un grupo, después armamos otro y después un tercer grupo, que desgraciadamente tuvieron que terminar por la pandemia, ¿no? La pandemia se nos cerró a todos el mundo. Habíamos pensado retomarlos, de hecho el proyecto era empezar en el 2023, empezar a reunirnos después que Perla volviera de sus vacaciones. Todavía la estoy esperando. Hemos compartido con Susi también muchos encuentros. Y para nosotros trabajar juntos era muy fácil. Era muy placentero y muy fácil. Nos entendíamos muy bien y nos complementábamos muy bien. Es cierto que nosotros en los grupos no tuvimos los que están en el libro. Nosotros no trabajamos con pacientes graves, trabajamos con pacientes neuróticos. Entonces,
Los pacientes graves, en todo caso, los veíamos con Perla cuando nos encontrábamos en los intergrupos. Yo le contaba a Susi que nosotros teníamos un ritual, ¿no? Los miércoles teníamos un grupo de 6 a 7:30 y el segundo grupo era de 8 a 9:30, ¿no? Teníamos media hora. En esa media hora teníamos que prepararnos para el próximo grupo. Siempre era con un champán. Nuestra preparación. El segundo grupo salía como tiro. Pero bueno, lo del champán con Susi también lo compartimos. Esa es una anécdota también de Susi con Perla. Sí, yo también tengo anécdotas con el champán, porque cuando... Tuvimos acá en APA una experiencia muy linda en grupo. Sí, que fue en un simposium. Bien. Esther estuvo Sí. con nosotros. Roberto Lozo también. No, sí, Roberto Sí, Lozo Roberto también estuvo. Stein, Roberto Lozo y... estuvo, espera, Stein, Gerardo Stein Sí, y Vinograd, y vino. Bruno. ¿Te acordás, Esther? Me acuerdo perfectamente. Y armamos un grupo, un pequeño grupo terapéutico y lo mostramos en público cómo funcionaba. Sí, fue muy interesante. El grupo, por supuesto, no eran pacientes, eran actores. Nos reunimos con un grupo de actores y trabajamos durante bastante tiempo, sobre todo en el libreto. Fue muy bueno. ¿Cuál iba a ser el libreto para que pareciera bastante real, ¿no? Tomamos algunas características de algunos pacientes y lo fuimos poniendo en el libreto. Salió creo que bastante bien. Salió Sí, tan salió bien muy bien, salió muy que bien. inclusive nuestros comentadores, entre los que estaba Esther, que ella puede dar fe, Totalmente lo doy. creyeron que el grupo era real, que el libreto era real. Y en realidad fue una elaboración que habíamos hecho con Perla, que nos llevó un tiempo, pero nos divertimos mucho. Fue muy divertido trabajar con actores, muy divertido, gente muy macanuda. Y bueno, y lo pudimos mostrar acá en APA. ¿Qué más les puedo decir? Todo lo que les puedo decir va a ser lindo, ¿no? Muchas gracias por recordar la experiencia. Bueno, gracias Susana. Gracias Te por venir, felicito. Pedro. Te felicito. Néstor. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por poder compartir un momento no solo científicamente tan interesante y tan bien planteado, sino también de recuerdo para alguien que ha sido entrañable para muchísimos de nosotros, ¿no? Yo la conocí a Perla hace muchos años. Yo no era psicoanalista todavía y ella tampoco. Ella estaba trabajando de secretaria, estaba en el CONICET. Yo trabajaba ahí y la conocí en ese momento. A lo largo de los años participamos en muchas actividades. Voy a rescatar algunas de ellas. Por ejemplo, trabajamos desarrollando ideas, elaboraciones y escribiendo un trabajo sobre el tema de desocupación, en el cual participó también Susana, que tenía que ver con el proyecto, lo que llamamos el proyecto SEDACA, junto con Abdeva, que trabajamos con 1.200 familias con desocupados. Y quería rescatar este aspecto de Perla, el de la sensibilidad social. Ella participó en una serie de actividades, también a través del RACER, no lo compartimos, estuve antes y después ella estuvo de secretaria en la gestión siguiente, pero siempre hemos participado de grupos donde prevaleció el afecto, el aspecto intercalado y penetrado por la actividad, por distintos tipos de actividad. Entonces, la posibilidad de un recordatorio con este grado de efusividad y de profundidad me emociona y lo agradezco. Bueno, Romano, sí, yo que también pertenece a la comisión antes de
Mi función hoy es la de comunicar los elementos que provienen de redes. Pero antes de hacerlo, quiero decir dos cuestiones. La primera es una confesión. Es la primera vez que en APA, desde la Comisión de Biblioteca, trabajo en redes. El celular tiene menos de una semana de uso. Y yo le comentaba a Guillermo, que es un amor, además de amor, que estaba un poco asustada, pero creo que lo voy a poder hacer. Pero hay cosas en las que no puedo con mi genio, y desde la experiencia que tengo en otras circunstancias en las que podía haber sido presentadora personal, no de redes, me permito ser espontánea en otro sentido. Por de pronto, unirme al agradecimiento y a las felicitaciones, bueno, básicamente a Susana, que la amo y la admiro y la sigo, a las comentadoras, Leonor, que me emociona mucho escucharte, a Alejandra, y agradezco, Ezequiel, que hayas podido en tan poco tiempo hacerte cargo. Y me aprovecho la circunstancia, y espero que no lo tomes mal, Ezequiel. Hay una función que es como una suerte de ritual que tenemos desde la Comisión de Biblioteca, que te salvaste de no hacerlo, pero entonces lo hago yo. Pero lo voy a hacer también como lo he hecho en otras oportunidades. Es hablar en términos de la biblioteca. Tengamos en cuenta que estamos todos juntos acá, están los colegas online, pero también nos están escuchando desde Facebook, desde YouTube, personas que no pertenecen a nuestra institución o que no son del espacio de Winnicott, etc. Y por eso solemos, desde la Comisión de Biblioteca, presentar a la biblioteca. Y los voy a presentar. Si me permitís, esto es un amor. Totalmente de acuerdo. Entonces, la biblioteca se creó en lo que sería la biblioteca formalmente en el año 1942, en consonancia con el nacimiento de APA. No voy a poder dar números porque no los recuerdo, a pesar de que tengo memoria, pero la cantidad de números específicos no los diré, pero sí lo que solemos decir es que la cantidad de consultas, son centenares de consultas diarias que recibimos del mundo entero. Nuestra biblioteca, que hay un video filmado por Diego, la labor de Malú y de Diego es sustancial, y quienes quieran les puedo mandar el texto completo, que hoy no va a ser completo con las cifras, pero hay centenares de publicaciones en diferentes idiomas, centenares o miles, centenares de miles de revistas de diferentes instituciones con las cuales APA tiene intercambio. La revista de psicoanálisis, traducciones, revistas de psicoanálisis del mundo entero. Bueno, más que esto, lo quiero sintetizar. Paso ahora a traer lo que traen los colegas y les voy a pedir también, tomando mi estilo espontáneo, disculpas a los colegas que escriben, que los voy a nombrar, algunos no los voy a poder sintetizar por la cuestión del horario, que la tengo en cuenta, y porque además hay dos colegas, por lo menos por ahora son dos, que son Alicia Sapu y Marga por el Slack, que pidieron poder hablar por Zoom. Pero por de pronto voy a leer algunos envíos. Por ejemplo, Mirta Iguán agradece y felicita, y recuerdan todos a Perla, la nombran la maestra, la querida, como está viva con nosotros. Mirta Iguán, Susana Blustein, Claudia Selener, agradeciéndoles a Susana, Leonor, a Alejandra, a Ezequiel, Yo pido, no sé, estoy haciendo bien las cosas, Guillermo. Entonces vemos la cuestión de los Zoom. ¿Dice la palabra? Esto lo apago, esto lo tengo que apagar.
Alicia, desmuteate. Estás muteada. Alicia Sapú, desconecta el micrófono. Conecta el micrófono. Bueno, Mitra desconecta porque no le damos lugar a... A ver, ahí está. Ahí pude. Bueno, ante todo, Susi, Leo, Ale, mis calurosas felicitaciones. Es muy emocionante escuchar el texto, los recuerdos, pero sobre todo cuando uno lee el libro, se encuentra frente a una clase, ¿no?, en donde hay dos caminos que se entrecruzan. Uno, el trabajo en el entre terapeuta y paciente, y el otro, el trabajo interno del terapeuta cuando, teniendo un ramillete de teorías, las tiene que integrar en sí y las tiene que integrar con su persona, ¿no? Y en eso, y en ese complejo mundo de la integración personal y en el entre con el paciente se gesta lo humano y se vuelve a gestar una persona. Por eso yo diría que este libro, Susi, nos enseña un montón, nos reactiva muchas cosas, alivia, ¿no?, a mucha gente de un trabajo con pacientes graves, con pacientes especiales. Y bueno, podría decirte un montón de cosas, pero ya es muy tarde y solo te quiero mandar un abrazo grande. Hemos trabajado muy juntas en el espacio durante estos 2 últimos años. A través de eso trabajé con vos como persona, trabajamos juntas. Y bueno, fue muy placentero todo ese trabajo y te felicito por esto y por lo que nos trajiste. Gracias, Alicia. Vamos a dar la palabra. Gracias, Ali. Esther tenía otras 2 personas más para mencionar. Sí, querría nombrar a Claudia Selener, Susana Glustein y Celia Chama, que nos mandan saludos, cariños y felicitaciones. Susana, el recuerdo maravilloso y el dolor y la pena, pero el amor, la memoria de Perla, y felicitaciones a Leonor, Alejandra, y también agradecimiento a vos, Ezequiel, en tu coordinación. ¿Alguien más? Marga Slack. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que ya es muy tarde, pasadísima la hora. Lo único que yo quería era agradecer realmente a esta hermosísima mesa, en especial a Susana Voss, pero por otra cosa, yo creo que el libro que traen Perla y trae Susana Voss es de pura generosidad. Y esto me lo ha demostrado Susana de manera directa, se puede decir. Yo una vez le pedí algo y Susana se molestó quiere decir, tomó la iniciativa de mandarme un artículo fotocopiado por ella, y se ve que es sus manos, hoja por hoja. Ni te acordás, Susana, probablemente. Yo sí me acuerdo. Y esto habla de la generosidad, esto habla de el compañerismo, que de alguna manera, la amistad, el café que dijo antes Ale, tan importante que es, que Perla le había mencionado. Y bueno, creo que todo esto hace, como dijo Esther, APA. Y también biblioteca produce este tipo de fenómenos. Así que a ustedes, a todos, muchísimas gracias. Y gracias, Ezequiel, por la presentación, porque también estuviste muy bien. Gracias, Leonor, gracias, Ale, gracias a todos. Marga, gracias. Ahora me toca a Susana decir unas palabras muy exquisitas. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Quería decir que están también acá
viejos amigos, Claudia y Abel, que no son de APA, pero resulta que nosotros compartimos un trabajo de años en un centro comunitario y en un centro comunitario en Paternal, que digamos nos acogió en los primeros pininos que hicimos como profesionales, donde atendíamos niños de la escuela de la cual, digamos, en primer lugar éramos tenía el gabinete, digamos, de la escuela, y atendíamos niños en cualquier lugar, en un pasillo, en un aula, y que eso nos hizo, es como si no hubiera sido posible nada posterior sin esa experiencia. Y bueno, me parece que la quería recordar. Con Claudia seguimos tratando de volver a armarlo online, nos cuesta mucho, porque digamos, no es lo mismo. Lo que habíamos organizado, nos atendíamos pacientes a horarios diferenciales, y cuando en la época de Menem, como los pacientes eran del barrio, de clase media baja, no lo pudieron sostener, no pudieron sostener un tratamiento, aunque era realmente muy económico. Entonces se nos ocurrió hacer un acuerdo, con un contrato con el lugar municipal, la comuna, y armamos pasantías. En esa época les era muy difícil a los psicólogos tener lugares para empezar la clínica. Entonces buscamos psicólogos muy recién recibidos, y ellos atendían a los niños con dificultades y a sus familias de las escuelas de la zona. Y nosotros supervisábamos y dábamos talleres teórico-clínicos. Todo esto era absolutamente gratis. Y bueno, se interrumpió con la pandemia, estamos tratando de rearmarlo, pero creo que nos unió muchísimo como personas, digamos, o sea, y bueno, quería recordarlo porque están acá. Falta una persona más que está con mucha gripe y que fue también compañera de vida de hace muchos años. Así que bueno, gracias por estar acá. Bueno, vamos a cerrar porque me decía acá Leonor que ya es un poco tarde. Sí, o si tenemos sandwichitos. Y hay unos sandwichitos que Susana nos trajo para nosotros.